¿Cómo determinar la cantidad de resina para cada trabajo o proyecto? Seguramente estás empezando en el arte de la resina epóxica y no te queda muy claro el método y procedimiento para determinar la cantidad exacta de resina que necesitamos para cada trabajo que vamos a realizar. En este video te voy a explicar paso a paso el procedimiento para determinar la cantidad exacta en gramos y en kilogramos de resina que necesitamos para cada proyecto. Así que te recomiendo que te quedes hasta el final de este video, ya que al final te voy a estar dejando una sorpresa. No sin más, empezamos. Muy bien, entonces, ¿cómo se calcula la cantidad de resina que necesitamos para cada proyecto? Entrando en teoría, pues debemos tener en cuenta dos aspectos importantes. Número uno, las dimensiones del área o superficie que vamos a trabajar, ¿no? Pues dependiendo del trabajo que vamos a realizar, sea en horizontal o vertical, pues necesitamos las dimensiones de la superficie para de ahí poder determinar el área. Y número dos, el tipo de resina que vamos a utilizar. Entonces, tenemos diferentes tipos de resina, sea 1 a 1, sea 2 a 1, 3 a 1. Y pues en base a ello y en base al trabajo que queramos realizar va a ser el rendimiento. Entonces por eso que necesitamos tener en cuenta como punto número 2 el tipo de resina que vamos a utilizar. ¿Ok? Entonces pues eso es los dos aspectos más importantes que debemos de tener en cuenta a la hora de calcular la cantidad de resina que vamos a necesitar para cada trabajo. Entonces pues vamos a la práctica. Y vamos a realizar dos ejemplos con dos proyectos. El uno pues en horizontal, en ese caso vamos a hacer un mesón de cocina en determinadas dimensiones, que ya lo vamos a ver en el ejemplo. Y el otro que va a ser en vertical. Lo vamos a hacer de las dos maneras para que te des cuenta de en qué es lo que hay mejor rendimiento, en este caso la resina, ¿ok? Entonces vamos a la práctica. Ok, entonces aquí pues estamos ya en lo que es, tenemos aquí una pequeña hoja de Word para hacer nuestra práctica. En este caso, como les había mencionado, vamos a realizar un mesón de cocina. Y para eso pues necesitamos determinar las dimensiones, ¿no? Pues de hecho, en cada trabajo que vas a realizar siempre vas a tener la dimensión. Por ejemplo, si te piden hacer un mesón de cocina, pues una mesa, un piso, tú siempre vas a tener que sacar las dimensiones de ese piso, de esa mesa, de ese mesón, para poder en base a ello determinar qué cantidad de material vas a necesitar. Entonces en este caso vamos a suponer que te pidieron hacer un mesón de cocina de estas dimensiones, de largo 3 metros y de ancho 2 metros. Entonces ya estamos cumpliendo el primer punto, ¿no? El siguiente paso pues es determinar el área. Área es igual a largo por ancho, en este caso. Área sería igual largo 3 metros por ancho 2 metros, pues área es igual a 6 metros cuadrados. Esa va a ser el área del mesón en el que vamos a trabajar. 6 metros cuadrados. Ahora, el siguiente punto, pues como les había mencionado, es determinar qué tipo de resina vamos a utilizar. Entonces, en el caso de mesas, de pisos y todo lo que es horizontal, pues por lo general, independientemente de cualquier resina que utilicen, casi siempre es el rendimiento 1 kilo por metro cuadrado. Es decir, que 1 kilo van a tener para trabajar 1 metro cuadrado de mesa, de piso, de mesón, de lo que sea. Entonces, como lo digo, pues esta es casi como una regla general. 1 kilo por metro cuadrado. Entonces, en este caso, pues vamos a utilizar una resina para mesón. Entonces, 1 kilo por metro cuadrado. Si yo voy a trabajar 6 metros cuadrados, esto quiere decir pues de que voy a necesitar 6 kilos de resina para trabajar ese mesón en específico. Este mesón de 3 metros de largo por 2 metros de ancho. Recordemos también que estas dimensiones, estas cantidades pues y estas medidas son a 1 milímetro de espesor. Entonces, si es que yo quiero hacer una mesa
o un mesón ya de más espesor, pues qué sé yo, 2 centímetros, 3 centímetros, dependiendo pues del trabajo que queramos hacer. Entonces pues ahí yo tendré que hacer la multiplicación de largo por ancho y por alto. En este caso, largo por ancho y por espesor. ¿Qué sería? Largo por 3 por 2 y por el espesor que queramos realizar, ¿no? Eso en cuanto a lo que es en horizontal, ¿no? En mesón, como les digo, siempre, casi siempre va a ser la relación 1 kilo, el rendimiento, 1 kilo por metro cuadrado. 1 kilo por metro cuadrado, ¿no? Entonces, en este caso, pues ya tenemos la cantidad que vamos a necesitar para, la cantidad de resina que vamos a necesitar para este trabajo en específico. 6 kilogramos de resina, que es en sí lo que necesitamos saber, ¿no? Pues yo quiero hacer un trabajo, me piden hacer un trabajo, mira, ¿sabes qué? Quiero que me hagas este mesón de 3 metros por 2 metros de ancho a 1 milímetro de espesor, listo, pues entonces hago el cálculo. Área largo por ancho, 3 por 2, 6 metros cuadrados. ¿Cuánto me rinde en mesón? Pues la resina, 1 kilo por metro cuadrado. Entonces necesito 6 kilos de resina para realizar este trabajo. Ok, entonces habíamos mencionado también que vamos a hacer un cálculo para un trabajo en vertical o pared, pues para que me entiendas de una mejor manera, ya que pues a veces nos confundimos o no sabemos qué significa vertical. Entonces, vertical pues se refiere a lo que es paredes, muros y todo lo que se pueda trabajar de esta manera, ¿no? En este caso pues se van a poder dar cuenta que el rendimiento es mucho mayor, ya lo van a ver por qué. Entonces, en este caso vamos a realizar un ejemplo. Vamos a realizar una pared de 5 metros de ancho por 3 metros de alto. ¿Ok? Entonces, ancho 5 metros, alto 3 metros. La fórmula es la misma. Área es igual a ancho por alto, que sería 5 por 3. Área total, la que voy a trabajar, 15 metros cuadrados. 5 por 3, 15. 15 metros cuadrados, esta es el área en la cual yo voy a trabajar. Entonces, si yo tengo un área de 15 metros cuadrados, ¿cómo determino la cantidad de resina que necesito? Entonces, aquí la misma operación, pero pues aquí ya tiene una variante. En verticales, pues tiene esta ventaja de que 1 kilo de resina me rinde 5 metros cuadrados. Esto es porque pues va es mucho más, consume mucho menos material. Entonces, 1 kilo de resina en verticales rinde 5 metros cuadrados, como lo tenemos aquí. Entonces, en base a esto, pues hacemos la operación. Ya tenemos el área que vamos a trabajar, 15 metros cuadrados. Necesitamos determinar cuántos kilos de resina necesitamos en base a este rendimiento. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos una operación, una simple regla de 3. Lo puedes hacer directamente dividiendo el área total para 5. Si tienes 200, si tienes 300, si tienes 100, pues simplemente vas a dividir para 5 metros cuadrados si ya lo entiendes de una mejor manera, ¿no? Pero pues si todavía estás iniciando y te complicas en ese tema, pues por eso quiero mostrarte el procedimiento tal y como es. Entonces, en este caso, pues vas a hacer una regla de 3 simple. Si 1 kilogramo de resina rinde 5 metros cuadrados, ojo que esto es en vertical, ¿cuántos kilogramos de resina necesito para cubrir un área de 15 metros cuadrados? Entonces, pues aquí esta operación es una regla de 3 simple, como ya lo dije, se multiplica en cruz y X es igual 1 kilogramo por 15 metros cuadrados dividido para 5 metros cuadrados. Entonces, aquí pues por lógica, por operación matemática, metros cuadrados con metros cuadrados se simplifica pues y me va a quedar mi resultado en kilogramos. Entonces, X es igual, como les decía, pueden hacerlo directamente dividiendo el área total para 5 o hacer esta operación para que lo entiendan de una mejor manera. Entonces, 15 para 5 me da pues un total de 3 kilogramos de resina que yo necesito para trabajar un área de 15 metros cuadrados.
Entonces, esa es la gran diferencia. Como pueden ver en un mesón, en una mesa o en horizontal, pues para un área de 6 metros cuadrados, que es mucho menor, yo necesito 6 kilogramos de resina a 1 milímetro de espesor. Si yo quiero trabajar una vertical de 15 metros cuadrados, yo tan solo necesito la mitad de lo que necesito para el mesón, con un área más grande, que es en este caso 3 kilogramos de resina. Entonces, es por ese motivo pues que he querido hacer estos dos ejemplos para que ustedes saquen sus propias conclusiones. O sea, en el caso de verticales, el rendimiento es mucho mayor, es decir, pues que yo con eso puedo ahorrar mucho material y puedo incluso pues si lo haces a manera de un emprendimiento, pues tener mucho más rentabilidad, porque en vertical pues es mucho más fácil aplicar eh, la resina y pues vas a ahorrar mucho más en material, ¿no? Entonces, conclusión, pues en mesón, ¿cuánto necesito? 6 kilogramos de resina para esta dimensión, no siempre va a ser lo mismo, ojo. Y para vertical, pues yo voy a necesitar 3 kilogramos de resina para un área de 15 metros cuadrados. Entonces, yo creo que pues este es el procedimiento básico que necesitas saber para determinar la cantidad de resina que necesitas para cada proyecto. Ojo que esto es pues el primer paso, o sea, es el procedimiento para ya la preparación de materiales, pues es otro procedimiento que también implica pues determinar qué cantidad de resina necesito, qué cantidad de catalizador. Como pueden ver, toda resina viene pues en dos componentes, la parte A y la parte B. Entonces, dependiendo del tipo de resina que yo utilice, yo voy a determinar qué cantidad de resina y qué cantidad de catalizador. Como podemos ver aquí, tengo una resina, esta es una resina 1 a 1. ¿Qué significa 1 a 1? De que va a ser la misma cantidad de resina, la misma cantidad de catalizador, o también se llama 50-50. En este caso, pues si yo tengo que utilizar en este caso 6 kilogramos de resina, en este caso para el mesón, yo tendré que utilizar 3 kilos de resina y 3 kilos de catalizador. Obviamente todo proveedor te va a vender así en esta presentación. O sea, si tú pides 1 kilo de resina, pues te va a venir 1 kilo total. 1 kilo total, es decir, si es 1 a 1, te va a venir medio kilo de resina o medio kilo de parte A y medio kilo de parte B. Eso para que lo tengas claro en el tipo de resina que vamos a utilizar, ¿no? Pues toda resina, sea cualquier tipo que sea, pues siempre te va a venir en esta presentación. Si es una resina 2 a 1, te va a venir 2 partes de resina, es decir, que este recipiente va a ser más grandecito, y una parte de catalizador, o 2 partes de parte A y una parte de parte B. Entonces, nada más como una pequeña introducción a con el tema de las resinas, ¿no? Entonces, como digo, el procedimiento para hacer la preparación de materiales, pues ya es otro procedimiento, que eso te voy a dejar aquí una clase. Aquí arriba te dejo una clase completa, pues donde explico también el proceso para la preparación de los materiales, es decir, que qué cantidad necesito de resina, qué cantidad necesito de catalizador, si vas a hacer con pigmentos, pues qué cantidad de pigmentos necesito y todo el procedimiento, ¿no? Pues una clase ya un poco más detallada de todo este procedimiento. El objetivo de esta clase pues fue determinar qué cantidad de resina necesito para cada trabajo. Entonces, está explicado, pues está explicado de las dos maneras. Como digo, este es el procedimiento correcto que debes hacer para determinar la cantidad de resina. Como digo, pues tienes una clase completamente gratuita donde tienes todo el procedimiento también. Si gustas, pues te la dejo aquí arriba, pues, o también te la voy a dejar en el enlace de la descripción para que tú puedas ver esa clase completa, ¿no? Pues es una clase un poco más extensa donde vas a tener más a detalle, pues, incluso donde utilizamos una plantilla, la cual, pues, nos facilita mucho las cosas, donde ya todo, únicamente ingresamos los materiales
las dimensiones, perdón, y de ahí la plantilla nos arroja pues ya las cantidades exactas en gramos que necesitamos de cada componente para hacer la preparación ya a la hora de trabajar, ¿no? Entonces, pues es lo que corresponde a este video. No olvides seguir este canal, pues suscribirte a este canal y activar las notificaciones para que así no te pierdas ninguna de la información de los videos que subimos constantemente, pues referente al tema de la resina epóxica. Se vienen muchas más clases. En un próximo video también pues haré una clase exclusivamente para la preparación de los materiales. Como te lo digo, la tienes en la clase completa. Tienes el procedimiento de la preparación, pues, pero también te voy a hacer un video, pues, tal vez un poco más detallado donde te voy a explicar qué cantidad de resina, qué cantidad de catalizador, en base a los diferentes tipos de resina, pigmentos y todo este tema para que lo tengas mucho más claro, ¿ok? Con lo que corresponde, pues, a este video, espero, pues, que esta información te sirva y, pues, no olvides darnos un like ahí en el video, pues suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguna de esta información, como digo. Y pues nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Chao, chao.